Diálogos Judiciales. En esta ocasión trataremos el delito de fraude, que es una conducta muy nociva en nuestra sociedad y en la cual todos estamos en riesgo. En esta ocasión nuestros panelistas nos comentarán los diferentes tipos de fraude, asimismo lo que necesitamos hacer para prevenir esta conducta y no ser víctimas de la delincuencia. Voy a presentar a mis panelistas el día de hoy y tenemos con nosotros al licenciado Javier Sepúlveda Ponce, que es presidente del Colegio de Abogados del Noreste. Muchas gracias, licenciado, por acompañarnos. También nos acompaña la licenciada Ana Berta Garza Guerra, quien es comisaria de Programas Institucionales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Muchas gracias, Lic. Nos acompaña la licenciada María del Rosario Garza Alejandro, quien es juez primero penal oral en el Estado. Muchas gracias, licenciada. Buenas tardes, gracias. Y nos acompaña también el licenciado Jesús Demetrio Cadena Montoya, quien es juez tercero penal del Segundo Distrito Judicial en el Estado con residencia en Guadalupe, Nuevo León. Muchas gracias, licenciado. Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que decirle a nuestro auditorio es qué es el delito de fraude, cómo se configura el delito de fraude. No sé si alguno de ustedes lo quiere decir, licenciado. Bien, la ley en el artículo 385, el Código Penal del Estado, define el fraude y es el hecho de que mediante engaños o aprovechándose del error en que una persona se halle, otra se haga ilícitamente de una cosa o alcance un lucro indebido. Esto es engañar. Los elementos específicos del fraude son engañar y la obtención de un lucro o bien aprovecharse del error. En este caso, ¿cuál sería el típico ejemplo de un fraude? Bueno, pues es que existen muchísimas formas realmente y la ley ya se ha encargado de desglosar las formas que existen de fraude. Uno de ellos, lo más común, es el entregar un cheque sin fondos, sin hacerle saber a la otra persona que no existe dinero en el banco que respalde ese documento. Esa es una de las formas más comunes en las cuales se realiza el fraude. También es la venta doble de una cosa, es decir, vender por ejemplo, una propiedad, no obstante que ya se haya vendido anteriormente, o bien incluso que no se tiene derecho a ella. Y otras figuras más elaboradas que existen, como también lo es, en este caso, los fraccionamientos, los líderes populares que van y toman un pedazo de terreno y esto lo empiezan a fraccionar sin tener el consentimiento de las autoridades de desarrollo urbano. Eso también es una forma de fraude y la ley la sanciona y castiga como tal. Bueno, ¿qué protege la ley en este caso? ¿Cuál es la protección que hace cuando establece el bien jurídico fraude? tutelado es el patrimonio. Y en el comentario del compañero juez, en el ejemplo típico del girar cheques sin fondos, hay un debate entre algunos autores en el sentido de que pudiese en algún momento dado quien gira un cheque sin fondos no estar actuando con dolo, que es un elemento esencial pues del delito. El dolo es la intención de... La intencionalidad, porque pudiéramos caer en el caso de alguien que gira un cheque, pero es un mal administrador. No sé si me explique. Sí, claro. Que no lo haga con la intención de girar, o sea, de causarle un daño a la contraparte, al girarle un cheque a una persona, lo hace sin intención, digamos. Pudiera darse el caso de que fuera un mal administrador de sus cuentas bancarias. Ha habido todo un debate en ese sentido. Y para que sea considerado como delito de fraude, pues tiene que haber la intencionalidad. Incluso en materia de comercio, licenciado, si me permite, o en materia mercantil, muchas veces también esa controversia existe, porque a lo mejor si a mí me depositan, yo considero que ese depósito quedó en fondo o en firme y ahí estoy girando un cheque pensando que tengo una cantidad en firme y no es así. Y pudiera interpretarse a lo mejor que se está actuando, o sea, que pudiera darse la figura delictiva, cuando en realidad hay la ausencia de dolo que menciona el licenciado Javier, es decir, no existe la intención de engañar a nadie. Ahí yo creo que es cuando ya deliberadamente, si yo voy y adquiero algo y estoy entregando un documento, cuando deliberadamente sé que no va a haber... En este caso lo primordial es el engaño, la intención de engañar a una persona para apoderarse de algo que le pertenece o que puede pertenecerle. Yo, en este caso, consideramos nosotros que este punto del fraude era muy importante porque ha habido en nuestra sociedad ahora, desafortunadamente, muchos ejemplos de estas circunstancias. Y el conocer qué es el delito de fraude, cómo se puede configurar, cuáles son las figuras que marca la ley, tal vez sea esencial para que también nos protejamos de esas actividades delictivas.
¿cómo una persona puede cerciorar, cómo una persona puede protegerse en sus bienes de no ser víctima de un fraude? Bueno, en el caso de si se está adquiriendo un inmueble, que era uno de los casos que citaba el licenciado, el juez, tiene que cerciorarse de que el bien que me están vendiendo está a nombre de quien me lo está vendiendo y que aparte está libre de gravámenes. Para ello hay que acudir al registro público de la propiedad, o si no se tiene la experiencia de andar en el registro público, pues podemos acudir en una notaría de esos servicios están, y en el notario, la gente, los tramitadores van al registro público, van a checar, y ahí es algo que menciona algo muy importante, hay fraccionamientos que se venden y no le advierten a los compradores que lo que están comprando es un régimen de copropiedad, en donde están adquiriendo un porcentaje o lo que la ley señala como parte alícuota, es decir, un porcentaje en aquel fraccionamiento. Y no se les advierte cuando es diferente adquirir una propiedad que es exclusivamente la cual yo puedo disponer a cuando soy copropietario, y que los copropietarios tienen derechos del tanto, tienen derechos de preferencia a la hora que yo voy a vender. Y ahí sí es importante que o lo hacen personalmente, ir al registro público, o en su defecto acudir con un notario que les va a dar la certeza que se requiere. A ver, mira, el ejemplo que ponía el juez es bueno, el del cheque. Yo solo introducía la posibilidad de que no haya habido dolo, que no haya habido intencionalidad. Ajá. Y luego, por lo que respecta a la siguiente pregunta, ¿cómo nos protegemos? Bueno, es difícil, desde luego, porque partamos de que el fraude precisamente es una evolución que sufrió el delito de robo. Es más complejo, por llamarlo forma. Sí, porque se utiliza una cierta inteligencia con respecto a la víctima que lo hace caer en error. A ver si me explico. El robo, por ejemplo, es más fácil de prevenir que el fraude. Digamos que el robo con una policía organizada, con vigilancia, con luz en las calles, no sé, se puede tratar de inhibir, pero el fraude es más difícil saber cómo va a llegar a la ciudadanía, cómo lo van a abordar, porque estamos partiendo de la base de que en el fraude se utiliza el engaño. Sí, de hecho, nuestros maestros cuando estudiamos la Facultad de Derecho nos dicen que el delincuente que hace un fraude es aún más peligroso que a lo mejor uno que comete lesiones o que afecta la vida, porque esta persona maquina o hace toda una, pues vamos a decir, un estudio de su víctima para involucrarla en un engaño, en un error y aprovecharse de ella, ¿no? Por eso decía, el robo como tal, por ejemplo, traía implícita la violencia en su forma más rudimentaria, pero evoluciona y desaparece esa violencia y se transforma en toda un ardid, toda una maquinación para hacer caer en el error o engañar, porque esas son las dos formas de comisión, a través del engaño, que el engaño significa una mutación de la verdad, es decir, a la mentira se le da el aspecto de verdad, eso es lo que significa mentir, pero eso es de acción. Y de omisión, pues, aprovechar el error en que otro se encuentra. El ejemplo... el ejemplo clásico que yo pondría ahí es cuando llegas a una gasolinera, por decir algo, ordenas que te sirvan 100 pesos, pagas con 100 pesos y te dan feria de 200 y callas. Me habla la Virgen. En vez de sacar de su error al despachador y regresarle su dinero, guardas silencio y con esa omisión estás ya obteniendo un lucro indebido. Es por omisión, aprovechándose del error del despachador que creyó que le habías pagado con un billete más grande. Ese sería un ejemplo de fraude. Que es un ejemplo, es un ejemplo típico de fraude por omisión, aprovechándose del error que se encuentra. Y por eso tal vez algunos se identificarán con alguna conducta de esa naturaleza que en su vida la hayan tenido. Sí, claro. En este caso, el típico se me hizo fácil es algo pues que muchos manifiestan. Pero realmente lo que no es sencillo es llevar a cabo un proceso a través de fraude. En este caso, el proceso, ya el delito de fraude se sigue por dos vías distintas, una tradicional y una de juicio oral, que es lo que vamos a discutir ahorita, que regresemos después de un pequeño corte. Y yo les recuerdo nuestra vía de comunicación, que es el correo electrónico tribunal@pjnl.gov.mx y los teléfonos 2020-6002 y 6003. Regresamos en un momento.
Seguirnos acompañando aquí en Diálogos Judiciales. También les recordamos que en la página de internet del Poder Judicial, www.pjenl.gov.mx, pueden ver todos los programas de Diálogos Judiciales y también ahí pueden generar sus comentarios y dudas que nos puedan hacer llegar en el correo electrónico tribunal@pjenl.gov.mx. Seguimos hablando del delito de fraude, ya más o menos comentamos cuáles son los elementos de este delito, y una vez que se comete que existe una denuncia, no se persigue de oficio, ¿sí? En el caso de delito de que es considerado grave, sí. Pero la regla general se persigue a instancia de parte. En este caso, oficio o instancia de parte es que la autoridad, una vez que se ha cometido, que tiene conocimiento del hecho, lo tiene que seguir aunque no hay una denuncia, ¿verdad? Sí. Cuando el delito es menor, digamos que es un cheque de 300 pesos o 400 pesos, se sigue por el juicio oral, ¿verdad? ¿Hasta qué monto sigue el juicio oral? A partir de marzo del 2007 se incluyó dentro del catálogo de los juicios, de los delitos que se siguen en juicio oral, el delito de fraude, contemplado en la fracción primera, que es precisamente el que no excede 250 cuotas, que estamos hablando tomando en cuenta el salario mínimo que rige actualmente de aproximadamente 12,700 pesos más o menos. Cuando no excede esa cantidad, podemos conocerlo ahorita en juicio oral, y a partir del 1 de julio vamos a conocer también los de la fracción segunda, que se refieren a los que son de cuantía superior a 250 cuotas, pero que no excedan de 600, es decir, que excedan de 12,500, pero no de 31,000 pesos aproximadamente. En este caso, cuando hay una denuncia, el Ministerio Público investiga el caso, si considera que existe el delito, consigna esa averiguación ante la oficial de partes y la manda primero a un juez. A un juez de preparación. De que en el sistema de juicios orales el juicio se conoce por 2 jueces. La primera parte la conoce el juez de preparación de juicio oral, y a él le corresponde hacer prácticamente lo mismo que hace el juez tradicional, que es recibir la petición de orden de aprehensión, en su caso, o la consignación, radica, toma declaración preparatoria, recibe o resuelve sobre la admisión o desechamiento de las pruebas que ofertan las partes, y finalmente declara un auto de apertura en donde se inhibe de conocer esa causa y la remite a un juez de juicio oral. Ya el juez de juicio oral, que en el caso nuestro nos corresponde conocer el desahogo de pruebas, las conclusiones y el dictado de la sentencia en ese caso. Cuando es ya superior a este monto de 250 cuotas, bueno, en julio va a ser de 600, cuando es más grave, en este caso por el monto, pasa a un juez tradicional, es decir, un juez que lo hace todavía por la vía escrita. En este caso, ¿cómo se lleva a cabo el procedimiento? Bueno, en este caso es muy similar en una primera parte a lo que comentó ahorita la jueza Rosario, en el sentido de que tratándose de la preparación se recibe el expediente, desde luego se tiene que analizar los hechos que están presentados por el Ministerio Público y valorarlos y determinar si efectivamente se dan los elementos del cuerpo del delito, en este caso el engaño, cuando la descripción así lo requiere, porque hay algunos ilícitos de fraude, algunos tipos específicos de fraude en el que el engaño no es un elemento constitutivo. Uno de ellos, por ejemplo, es el fraude que se hace con materiales de construcción. En este caso no es propiamente un engaño, sino que hay una intención deliberada, dolosa del constructor de no emplear los materiales de buena calidad. Este es un ejemplo también de cómo en algunas ocasiones el engaño no es un elemento totalmente distintivo del fraude. El legislador lo ubicó como un fraude esa situación y así se tiene que conceptualizar. Bien, es decir, en este caso, si una persona va a construir una casa y le dice a arquitecto, decir, oye, pues yo quiero materiales de primera calidad. Y se establecen en el contrato que los materiales serán de primera calidad y se describe cuáles son, y luego posteriormente al entregar la construcción o incluso durante el camino de ella, si ya una parte de la construcción terminó, porque puede decir el constructor válidamente que todavía no ha terminado o que todavía faltan algunos detalles, pero si ya terminó la construcción y
esos materiales no corresponden a lo que se estableció dentro del contrato, la ley lo ubica dentro del delito de fraude y es sancionable. Ahí no hay un engaño, no hubo precisamente un engaño, pero sí hay una conducta dolosa de parte del constructor, y esta es una de las maneras también más comunes en que se presenta el delito de fraude. La ley también dice, bueno, cuando se empleen cantidades diferentes a las estipuladas, y esto tiene que tenerse cuidado y el juez lo tiene que distinguir, que una cosa es el valor comercial y, bueno, porque eso va a depender también de la constructora. No es lo mismo un pequeño constructor que tal vez tenga 1 o 2 empleados, o una constructora grande que tenga muchos empleados y que obviamente sus servicios pueden ser mucho más costosos que los que puede brindar un constructor pequeño. Entonces, esa diferencia de precios no es el fraude al que se establece en el código, sino es la diferencia entre los materiales que se utilizaron, si son de menor calidad. Y esto es muy común. Dentro de los juzgados es común encontrarnos, obviamente va cambiando conforme a los distritos, porque bueno, no en todas las áreas se utilizan arquitectos o constructoras para emplear ese tipo de trabajos. Pero es uno de los más comunes que se presentan y es un fraude y la gente debe saber que puede acudir a la vía penal. Bien, una vez que el juez conoce el asunto, analiza los elementos del cuerpo del delito según los tipos que están descritos en la ley, dicta en su caso la orden de aprehensión y si no hay elementos, niega la misma. Una vez que se ejecute la orden de aprehensión o bien si la persona está detenida, que es poco probable dada la naturaleza del delito, se toma una declaración preparatoria, resuelve la situación jurídica. Si esta es con un auto de formal prisión, se procede a abrir el juicio a pruebas en donde las partes van a ofrecer las pruebas que tengan relación con los hechos que se están controvirtiendo. Finalmente se desahogarán, se pasará a una etapa en la que ya formalmente el Ministerio Público y la defensa expondrán su posición, que la ley llama conclusiones. Finalmente el juez dictará sentencia en la que, si se acreditó el delito, determinará además la responsabilidad y en su caso también la condena a reparación del daño, que esto es importante porque al final de cuentas es lo que persigue el que resulta víctima, que se le devuelva o que sea resarcido en su patrimonio. Entonces, la sentencia penal que impone una condena necesariamente tendrá como consecuencia también una condena a reparación del daño que es exigible también ante el mismo juez de lo penal. Esto es en cualquiera de los dos casos, ya sea que se ventile a través de la vía que, bueno, podemos llamar ordinaria o tradicional, así como ante los jueces de juicio oral. Eso es así básicamente. La asesoría legal en este caso a través de los abogados particulares o el Foro Nuevo Leonés se puede dar en 3 campos, ¿no? Se puede ser como defensor, o bien como coadyuvante del Ministerio Público, esto es como sosteniendo la acción penal que está acreditando y también asesorando a la víctima en este caso, ¿verdad? Dentro de en los 3 frentes se puede dar, pero me quisiera regresar un poco a ver, sí, hacia la opinión de... A ver, ¿tu nombre es? Disculpa. Jesús. Es que no me queda claro cuando dices que no hay engaño. Con el ejemplo que pones de los materiales. Porque hay una línea muy delgada entre el dolo penal y el dolo civil. Y tal como lo planteas, de que no existe engaño, que es un requisito indispensable para la constitución del delito de fraude, me parecería que si no hay engaño, entonces hay un incumplimiento de contrato, que no es materia penal, sino civil. Entonces, en todos los casos deberá haber engaño. Bueno, esto es el licenciado, es que en el contrato de prestación de servicios profesionales se tiene que se celebra entre el cliente y el constructor, se tiene que establecer claramente cuáles son los materiales que van a ser empleados. Eso es a lo que se refiere usted. Entonces, el no emplear los materiales a los que se obligó, ahí hay un engaño. Claro. Por eso y además la forma en que está constituido el delito exige la presencia del engaño. Entonces, si no hay engaño, no hay delito. Estoy de acuerdo. Bien, la Corte ha resuelto en ese sentido, en la interpretación de este dispositivo específicamente, incluso existe jurisprudencia firme, en el sentido de que no debe buscarse el engaño en forma tradicional como es en el fraude, sino que esto tiene que ver desde luego con la conducta dolosa de la persona al momento de obligarse, es decir, prometer una cosa que no va a cumplir.
Entonces no es... Está hablando por la Corte de un engaño especial. Es un criterio reciente, 2006. Ahorita lo localizo y tal vez regresando del corte comercial lo podemos incluso mencionar. Entonces es una forma distinta de apreciación que la Corte y que incluso la doctrina ha ido, la doctrina es la literatura jurídica. Podríamos hablar entonces que el fraude está evolucionando también para constituirse. Así es, finalmente las conductas de robo a fraude, ahora el fraude a la ¿verdad? Las conductas conforme pasa el tiempo evoluciona la sociedad, también va evolucionando el desarrollo de la actividad delictiva. Claro. Y hoy en día nos enfrentamos a delitos que quizás hace 15, 20 años, incluso yo cuando inicié, como por ejemplo el robo de información de tarjetas de débito, no nos hubiéramos imaginado como algo posible. Entonces, finalmente, el legislador y la Corte tienen que avanzar conforme a esos hechos. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos con ustedes aquí a Diálogos Judiciales. Les recuerdo nuestra vía de comunicación, tribunal@pjnl.gov.mx. Regresamos un momento. En Diálogos Judiciales estamos tratando el tema del delito de fraude. Les recordamos que también tenemos un programa de radio aquí en el Poder Judicial del Estado de Nuevo León que se transmite a las 9 de la mañana los días miércoles en la frecuencia 1510 AM Radio Nuevo León. Bueno, siguiendo con esto, estamos hablando que el fraude puede también evolucionar. De hecho, la Corte ha hecho una interpretación ya hablando sobre el engaño propiamente como elemento del delito, y usted tenía una tesis ahí, licenciado, que... Así es, bueno, es una tesis de jurisprudencia que está aprobada por la primera sala. Para hacer jurisprudencia quiere decir que es obligatoria. Sí, así es. Y así es, no es un criterio aislado, es una tesis de jurisprudencia que se resolvió precisamente en una contradicción de tesis entre distintos tribunales colegiados. Y pertenece a la novena época, que es la actual conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se publicó en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en diciembre del 2000. Es el tomo número 12 romano y es consultable en el CD de la Suprema Corte de Justicia. O en internet también. Así es, o en internet. La página www. Así es. scjn.gov.mx. Sí, ya de ahí busca el área de tesis de jurisprudencia. Y bueno, el rubro es fraude específico, elementos para la configuración del delito, previsto en los artículos 219, fracción 12 del Código Penal del Estado de Sonora y 381, párrafo 13º del Código Punitivo del Estado de Oaxaca, que corresponde en su caso también... Podemos ir a lo conducente a lo conducente, y dice, entre los elementos de las figuras de fraude específico previstas en tales dispositivos, no se señala el engaño como constitutivo del delito. Y luego ya viene explicando cuáles son los elementos, y lo que establece es que el ilícito se configura cuando el sujeto activo se compromete a realizar la obra bajo determinadas características y especificaciones y decide emplear materiales en cantidad o calidad inferiores a lo pactado, pues ello es lo que revela el ánimo de defraudar. Entonces es una figura especial en la que también no se requiere el engaño como lo conceptualizamos en el fraude genérico. Tal vez sí podríamos, como decía hace unos momentos la jueza Rosario, hablar de alguna forma muy elaborada de engaño, pero no tenemos que acudir necesariamente a ese concepto. Entonces ahí es donde no debemos confundirnos y verlo. Bueno, es que si no hay ese engaño que se dio, que requiere la norma, no puede conceptualizarse el fraude. Ahí hay la intención, se aprecia la intención de no cumplir con lo pactado, pero esto es a través de un concepto que implica ya el dolo, y eso es la parte que el juzgador tiene que analizar, puesto que no todos los casos también que se le remitan necesariamente son fraudes. Hay algunos que son de naturaleza civil, como bien lo señala el abogado, y entonces el juez tiene que estar presto a diferenciar esta situación. Y bueno, yo espero que esto pueda aclarar un poquito lo que la materia penal, de la cual el licenciado Sepúlveda es un maestro, pues realmente siempre nos enseñan, los maestros siempre nos enseñan que es
una tipicidad, es decir, tiene que darse tal cual lo establece la ley, si no, no es delito. En este caso en particular, pues cuando se habla, y es aquí donde viene la discusión, cuando se habla de delito de fraude, el engaño es algo sustancial, ¿verdad? Es sustancial, definitivamente, así lo tengo entendido, ¿verdad?, como una cuestión normativa del delito. Lo que nos está leyendo el abogado es la interpretación que da la Corte para algunos fraudes específicos, ¿verdad? A lo mejor sería oportuno mencionar o distinguir que hay el fraude genérico y hay el fraude específico, porque ahí digo, pues para la gente que está escuchando o viendo. Sí, bueno. Y está el calificado, y está el fraude laboral y el maquinado, ¿no? Sí, en el caso del Código Una Penal. cosa que queremos comentar aquí en el programa y por la cual llegamos a este tópico era precisamente saber esto delitos de fraude. Y como lo decía bien el licenciado, pues si el robo a lo mejor puedes con cierta seguridad de impedirlo, el fraude es mucho más difícil porque ya viene una maquinación, ya viene no sé, un proceso mental por parte del delincuente. Pero el Estado tiene que tomar medidas también y tiene que también darle a la gente un poco de instrucciones al menos para evitar esto. ¿Cuáles serían algunas de ellas a través de la Secretaría de Seguridad Pública? Bueno, realmente hay una serie de pronunciamientos, incluso hay un manual de protección en cuanto a seguridad y fundamentalmente es cuidar la gente, su patrimonio, su persona frente a todos los actos que va a realizar. Ahí siempre consideramos que guiarnos en el sentido común y acudir a especialistas, sobre todo cuando se va a hacer algún tipo de operación. Eso es fundamental. El exceso de confianza, eso es lo que hace que mucha gente caiga en Si no quieres ser problemas. todólogo, sino tratar de... No, tenemos que reconocer ahora sí que nuestras limitaciones y para ciertos actos jurídicos, en el caso de, sin decir acto jurídico, compraventas, operaciones que signifiquen pues un pago importante en nuestro patrimonio, vamos a acudir con un especialista. Es preferible pagarle la consulta a un abogado que o incluso acudir si no se tiene a los jurídicos gratuitos. Hay muchas universidades, instancias que así lo ofrecen. Es preferible hacerlo antes de que esté consultando después, ya que tienen el problema. Eso es fundamental, si vamos a hacer algo significativo. A mí me llama mucho la atención cómo cuando una gente va a adquirir un vehículo, tiene el sentido común de decir, a ver, quiero ver la factura y que no tenga infracciones, y quiero checar si en la policía ministerial no tiene un reporte de robo, y se cubren, y la gente sabe muy bien todo lo que tiene que hacer cuando va a adquirir un vehículo, y sin embargo cuando van a adquirir un inmueble, son demasiado ingenuos, y al primero que va pasando le pueden comprar el Cerro de las Sillas y le dice que está en venta. Entonces, ¿cómo es posible que para comprar un vehículo que tiene mucho menor valor se cuiden y protejan tanto, en cambio para una cosa donde significa esto mayor? Puede ser también una cuestión cultural. La gente conoce mejor cómo averiguar los antecedentes de un carro que cómo averiguar los antecedentes de un inmueble o de alguna operación financiera. Y ¿no? qué bueno que en un momento se da la oportunidad de que en espacios como se le diga a la gente que tiene que cuidar su patrimonio, sobre todo cuando va a adquirir un inmueble. Y eso es una únicamente de las formas. Otra que ha sido muy importante, la cuestión de inversionistas. Ajá. Inversionistas que han perdido parte importante o todo su patrimonio en, yo qué sé, si estamos hablando de UCREM o si estamos hablando de grandes inversionistas, a lo mejor pequeños... Bueno, ahora con los problemas financieros que ha habido en el caso Maddox. Así es. Sí, ¿verdad? Incluso, y bueno, y son gente que arriesgó patrimonio en dólares y por ahí hubo una opinión, dice, bueno, pues ya tienen pantaloncitos, eso significa que pues bueno, ya tienen ellos sus... Sí, ya bueno, pueden pero no es su defenderse, consuelo, ¿no? ¿verdad? No, Claro. no es el tema nuestro. Aquí hay algo muy interesante, mira. Se considera que de los delitos patrimoniales, el fraude es el más grave, es el más peligroso. Porque, por ejemplo, el robo, puedes perder una parte de tu patrimonio, pero con el fraude pudieses llegar a perder todo tu patrimonio. Sí, claro. Entonces, completamente de acuerdo con su opinión. Y se requiere un cambio cultural, un cambio de mentalidad en el sentido de acudir a los expertos. Para cualquier inversión, para cualquier
celebración de contrato de contrato, arrendamiento para cualquier incluso. tipo de operación donde se ponga en riesgo nuestro patrimonio, es decir, donde se invierta nuestro patrimonio, el cambio cultural que se desea es consultar a los expertos. Es preferible invertir un 1% de nuestro patrimonio en asesorarnos con especialistas para realizar inversiones, compras o prestaciones de servicio, lo que sea. Desconfiar, cuando el sentido común, o sea, tener así un sentido de desconfianza, ¿cómo es posible que te ofrezcan más intereses, por decir en el caso de inversionistas, que lo que da el propio banco? A lo mejor un pequeño margen, pero cuando te ofrecen 3 tantos, oye, pues vamos a levantar la antena, ¿no? Claro, Dicen por ahí. De hecho, algo muy importante y es una cultura que se va a arraigar seguramente por la reforma constitucional, es que el juicio oral también depende mucho de los métodos alternos para solución de conflictos, o bien de la conciliación que puede hacer en dado caso el Ministerio Público, el juez. Esto se puede hacer en un caso de fraude. ¿Realmente el delito de fraude permite la inclusión de los métodos alternos, Sí, como la mediación? En métodos alternos, cualquier mediación que pueda haber en cualquier delito puede darse. Y precisamente en el fraude también se puede dar. La mayoría de los delitos se siguen a instancia de parte, salvo los delitos de fraude de construcciones, de constructoras, de lotes o fraccionamientos que son de oficio y que solamente el procurador se puede desistir. Ahí, aunque haya arreglo entre partes, no puede desistirse o no puede sobreseerse el caso. Entonces, en el resto, que se sigue a instancia de parte, por supuesto que entra la posibilidad de que haya una mediación y pueda arreglarse de esta forma, habiendo un convenio entre las partes. Yo quiero regresarme al punto del engaño que hablamos ahorita. Nosotros tenemos el concepto del fraude genérico como que sea simultáneo el engaño y el lucro, que al mismo tiempo que se está obteniendo lucro, se hizo a través de un engaño como se obtuvo ese lucro. Por eso nosotros quizás no podamos entender que en otras figuras el engaño no se dé. No es que no se dé, es que no es simultáneo. El engaño es posterior, porque finalmente uno de los ejemplos que decíamos era que el contratista, el constructor, el empresario que se comprometió a hacer tal obra con determinada calidad de material y finalmente pone una calidad de mucho más baja, finalmente es un engaño. Claro. Al final de cuentas es un engaño, pero esto no fue simultáneo. Cuando él obtuvo el lucro, o sea, cuando se le dio el anticipo o el total del precio que pactaron, no usó ningún engaño. En ese momento simplemente obtuvo el dinero. Por eso es esa diferenciación que se está haciendo. En el daño emergente. En el fraude genérico, el daño y el lucro son simultáneos. Por eso es emergente. Vamos a hacer un pequeño corte. Enseguida regresamos con ustedes aquí a Diálogos Judiciales, donde estamos tratando el tema del delito de fraude. Regresamos en un momento. Gracias por seguirnos acompañando aquí en Diálogos Judiciales. Estamos todavía en la discusión de lo que es el engaño y qué no lo es, pero la verdad es que está muy interesante el tema que es el delito de fraude, donde pues cualquiera de nosotros puede verse desafortunadamente víctima de esta clase de delincuentes, porque es una cosa que yo quería tomar. El delincuente es altamente peligroso. Bueno, yo lo veo por ejemplo en las clásicas notas rojas del Piñero, que aprovechándose de la buena fe de las personas, la inocencia o el quererse aprovechar de las circunstancias, lo despoja de sus bienes. Yo creo que una de las cosas que decía la abogada es mucho el sentido común, la forma de protegernos de esto. Y esto es como una frase muy conocida, demasiado bueno para ser cierto. Si nos ofrecen un vehículo, por ejemplo, o una propiedad que es muy por debajo de su precio, tenemos que pensar que tal vez hay algo raro, que hay algo indebido. Muchísimas veces en los contratos se estipulan cláusulas que tal vez no las leemos, tal vez por la emoción de estar adquiriendo un bien por primera vez o por estar creyendo que estamos mejorando nuestro patrimonio. Eso nos hace no leer lo que dicen las famosas letras chiquitas, y sin embargo lo que ahí dice es uno de los casos: una persona se compró una propiedad
y resulta que lo que en el contrato decía era que lo que le vendía era unos derechos litigiosos sobre la propiedad. No es la propiedad lo que le estaba vendiendo, Sí, la persona... el derecho a ganar o perder el juicio. Así es, pero obviamente cuando se lo habló no le dijo eso, le dijo te estoy vendiendo esta casa. ¿Verdad? Ahí estaba el engaño. Sin embargo, la propiedad valía cerca de $1,000,000 y la estaba vendiendo por $200,000. Entonces es evidente que ahí algo no estaba bien, y es el sentido común lo que nos tiene también que guiar para poder defendernos de esa situación. Podemos hablar también de los valores, ¿no? También del valor de la honradez, de la honestidad, de saber que si yo me estoy aprovechando excesivamente de una persona que me quiere vender un carro de superlujo en $20,000, pues oye, al menos los valores te van a dar una señal de alerta, ¿verdad? A lo mejor te aproveches, ¿no? Como quiera. La manera de trabajar del defraudador es esa, ¿verdad? Busca siempre la codicia de las personas. Sí. Y a tal manera lo logra. Explota la codicia. Sí. Explota. Explota la codicia. Explota la codicia. Y la verdad es que todos creemos que hacemos el gran negocio y no nos estamos dando cuenta que el negocio lo están haciendo con nosotros. Todos queremos pagar Para lo poder menos. diferenciar esto, mira, por ejemplo, en el robo, el ladrón va y toma la cosa, se apodera de ella. Sí. En el fraude, la víctima va y le entrega las cosas al defraudador, se le entrega en la mano. Sí. Pero Caso porque Irigoyen. hizo Sí, claro, tan famoso, sí. Y hizo su todavía trabajo de engañar, hizo su trabajo del ardid, hizo la maquinación, le dio fuerza a la mentira y convenció. ¿Sí? Y no Entonces, solamente a una persona, Alicia, se puede hacer a sí, 5,000 pues, personas. tenemos los ejemplos claros que decía Diucrem y algunos otros fraudes, Irigoyen. muchísimos que conocemos, pero siempre sí, el mensaje hacia la ciudadanía sería siempre, ¿verdad?, consultar a los expertos en primer lugar, desconfiar precisamente de los negocios que aparentan ser el gran negocio y que van por encima de los intereses que existen en el mercado. Todo eso son mensajes de alerta, focos rojos que se nos deben de encender a todos los ciudadanos para verificar las letras chiquitas de los contratos, consultar a los expertos y no arriesgar nuestro patrimonio. Ese sería un mensaje para los ciudadanos. Sí, también es saber que puede haber gato encerrado, ¿no? O sea, Como obviamente... coloquialmente se diría, sí. Sí, claro, o sea, decir, bueno, estoy comprando una casa. También revisar nuestras propias expectativas, ¿no? Si yo quiero comprarme una casa de un cierto valor, que es lo que yo tengo, y ese es el margen que estoy buscando, y de repente veo una casa mucho más grande, en un valor menor, probablemente tengo que pensar que hay algo ahí que no está bien, ¿no? Como usted le dice, el sentido común, ¿no? Sí, es así el es. menos común de los sentidos, ¿no? Es el que Así menos explotamos. ¿Qué pasa o sea, en el mismo tema de las casas, o sea, los inmuebles que salen o que van a salir a remate, Ajá. y que hay mucha gente que ha aprovechado las publicaciones y lo publican en los periódicos de la localidad, donde vendo casa, remato casa. Es una casa, y luego cuando la gente, o sea, vale 1,000,000 y te la voy a dar en 600. Y entonces resulta que lo que en realidad están vendiendo es una casa que está en remate y no le dicen, Una subasta pública, sí. está en una subasta pública, y no le advierten a las personas interesadas que eso está en un procedimiento judicial y que tiene determinados riesgos. Por eso está en remate, por eso sale a las 2/3 partes de su valor, porque hay una serie de cosas que faltan por contemplarse. Y eso de alguna manera, bueno, no sé la opinión aquí de los Claro. expertos que me acompañan, pero ¿qué opinen? O sea, ¿hasta qué punto esa falta de información a la gente también deben de ponerse a pensar, lo mismo que decía usted, ¿por qué me están dando...? ¿Cómo podemos aumentar la cultura de protección? O sea, en ese sentido, de acudir a los profesionales, de acudir a revisar los antecedentes de las cosas, de saber, por ejemplo, cómo está el mercado, en circunstancias. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿A través de campañas? ¿Será a través de promocionar los colegios de abogados? ¿Cómo podemos hacerlo? Yo creo que primero que nada tenemos que darles a conocer a la sociedad cuáles son los tipos de fraude, de qué forma se pueden cometer infinidad de tipos de fraude. Simplemente en el fraude específico del 386 tenemos 12 posibilidades, 12 diferentes opciones. Y cada vez aparecen otra más, ¿no? Claro Porque, que tenemos claro, muchas, pero sí. nada más en ese tenemos Sí. alrededor de 12, 13 formas de cometer delito de fraude. Hablamos desde que el que sin ser abogado y ofrece la defensa en un caso penal, que inicialmente la intención era evitar lo que llamamos el coñetaje, de los que se hacían aparecer como abogados y llevaban defensa y finalmente no hacían tal adecuada defensa. Tenemos también el caso de cuando consumes un producto en un establecimiento y no pagas por él,
Digo, también ese es un fraude y ese tipo de fraude no los conocen. Entonces yo creo que lo primero que tenemos que hacerle saber a la ciudadanía es todos los diversos tipos de fraude que pueden darse y la forma y que podamos cometer también nosotros. Sí, exactamente, digo, sí, a lo mejor sin porque querer también queriendo, lo desconocemos, ¿verdad? Creemos que es un error sano el de él y nosotros estamos aprovechando de ese error y no es nada sano aprovecharse del error, que también es una forma de cometer el delito de fraude. Entonces, hacerlo público a través de trípticos, a través de publicitarlo, todos los tipos de fraude y las medidas que se pueden tomar para evitar este tipo de delitos, ¿verdad? Como decíamos, una del sentido común no lo sabemos usar, pero yo creo que más que nada, como decía el licenciado también Sepúlveda, el que engaña, el actor del delito de fraude se aprovecha de la ambición, de esa codicia del ser humano que muchos tenemos por naturaleza y que dicen, bueno, te estoy ofreciendo esto a un mejor precio y nos vamos sobre eso. Entonces siempre poner alerta cuando nos ofrecen algo espectacularmente mucho más barato que como aparece en el mercado, tener desconfianza, pero principalmente enterarnos sobre todas las figuras y tipos de fraude que existen, ¿verdad? En este caso la asesoría legal es primordial. Sí, entonces yo me uno a tu opinión, Rosario, en ese sentido. Es bien importante decir cuáles son las formas en que se puede presentar el delito de fraude y las maneras más comunes en que se presenta. Y después, ¿dónde puedes consultar? ¿Con quiénes puedes consultar? Y tenemos, tenemos colegios de abogados, tenemos universidades, tenemos notarios, colegios de notarios, tenemos una amplia gama de posibilidades para consulta, para que cambie esa mentalidad de hacer los negocios a través del asesoramiento experto. Yo creo que los delincuentes se aprovechan primero que nada de la ignorancia de la gente, ¿no? Antes que a lo mejor que la codicia, de la ignorancia. Una sociedad que no está culturizada o que realmente no... Yo creo que el peor de las ignorancias es no querer aprender más que no saber las cosas, ¿no? Sí, Mauro, pero fíjate, en este fraude que se publicitó internacional, no había ignorancia. No. Bueno, claro, estamos hablando... No, lo que pasa es que eso nos dimensiona, pero nos dimensiona el delito de fraude. Estoy de acuerdo, en un segmento de la población en donde la educación es baja, son víctimas... Presas fáciles. O presas fáciles de este delito. Sin embargo, es tan grave el delito de fraude que puede envolver y puede afectar a gente muy preparada, financieros totalmente, pero se ven otra vez atraídos por la ganancia fácil y al final resulta que los engañados fueron ellos. Creen que hicieron el gran negocio y realmente no lo hicieron. Así es. Bueno, pero después de esto, ya una vez que ha sucedido el hecho y que la persona está sufriendo, ¿qué es lo que más podemos recomendar? En este caso, buscar asesoría legal, ¿no? Sí, la denuncia, presentar la denuncia correspondiente, pues para poder tratar de recuperar algo, para tratar de poner en la cárcel a los que hayan cometido esa conducta delictiva. Adelante, adelante. Documentar todo, no dejar, la asesoría, y si estamos haciendo algún acuerdo, que sea un documento y no irnos a la confianza y es que es mi amigo, o es tiene cara de buena gente, no. Ahora sí que el lema de la Profeco, papelito habla, ¿verdad? Claro. Porque si no, se hacen acuerdos a la confianza, no hay ningún documento que soporte lo que se está haciendo. Y bueno, eso de perdido a un juzgador le va a ayudar. Sí. Bueno, vamos a hacer otro pequeño corte y regresamos con ustedes aquí a Diálogos Judiciales. Les recordamos nuestra vía de comunicación, que es el correo electrónico tribunal@pjenl.gov.mx. Volvemos enseguida. Gracias por acompañarnos en Diálogos Judiciales. Estamos tratando el delito de fraude, que como hemos visto, pues es muy interesante, pues peligroso, pero nadie quiere verse involucrado en él. Pero es bueno saber, es bueno conocer qué
consiste, cómo se puede dar, simplemente para aconsejar a nuestros familiares y a nosotros mismos de no tomar riesgos innecesarios, ¿no? Una cosa que comentaba que el licenciado Jesús Demetrio Cadena era precisamente ver el tiempo para denunciar el delito. Así es. Bueno, como hemos hablado, algunas de las figuras del fraude se persiguen a instancia de parte y en algunos casos las menos son de oficio. De oficio significa que basta que el Estado conozca la existencia de un posible hecho delictuoso para que se inicie todo el proceso de investigación. Sin embargo, en aquellos en que son a instancia de parte, lo que significa es que requiere que la persona que haya resultado ofendida o víctima del delito acuda ante el Ministerio Público, que es quien debe perseguir y conocer de los delitos en primer término, y darle a conocer este hecho. Entonces, la ley señala como una regla general que debe ser un año. En determinados casos se puede permitir que sean hasta tres años cuando no se conoce el nombre del delincuente o la fecha exacta en que se cometió el delito. Pero que eso es muy importante porque muchas veces el ofendido trata también de gestionar extrajudicialmente y no necesariamente a través de abogados lograr el resarcimiento del daño. Buscándolo, reclamándolo. Hablándole, reclamándole, llevándole testigos, incluso a veces hasta la violencia, porque tiene que reconocerse que claro, finalmente cuando la persona pierde todo su patrimonio, puede tener reacciones desde acudir inmediatamente a un abogado hasta reacciones violentas. En este caso, debe entender que hay un tiempo también para poder hacer efectivo la persecución penal. Después de ese momento, desde el punto de vista penal ya no podría ser perseguible. Tal vez exista una acción civil y se pueda reparar. Eso es otra cuestión, que es un proceso distinto en donde no se puede detener a la persona porque la ley así lo establece. La Constitución, el artículo 17, prohíbe la detención de una persona o la prisión por cuestiones puramente civiles. Pero entonces es importante saber que el tiempo, una vez que se comete el delito, es un factor importante para poder lograr en su momento el resarcimiento del daño a través de la vía penal. Pero eso también se complica un poco porque cuando se ha producido ese engaño, muchas veces pensamos nosotros, nos sentimos ofendidos de que se hayan aprovechado, hayan burlado de nosotros, tenemos esa culpa, a lo mejor con nuestra familia, porque le perdimos todo el patrimonio, perdimos una buena parte del patrimonio, el dinero que era para el estudio de mi hijo, no sé, algo difícil, y a lo mejor viene la preocupación, la ansiedad, la depresión, por alguna forma, y eso también te obliga a no reaccionar. Las personas tienen que saber que tienen un tiempo límite y que lo importante es denunciar, y la cultura de la denuncia también es algo que debemos de impulsar, ¿no? ¿Qué sucede si no lo denuncia? Pues va a seguir haciendo. No, le prescribe la acción y luego ya no lo puede intentar. Eso es lo que va a suceder. Hablando de violencia, fíjate, como dato curioso, el fraude en ninguna de sus formas va a presentar violencia en la forma de comisión. Sí, pues así es. No, en ninguna. Porque es inteligente. Por, el delincuente lo comento como un dato curioso inteligente. y como diferencia para con el robo. El robo en dado caso, si se presentara la violencia, ya no sería fraude, entonces ya puede ser robo, ¿no? Porque sí, claro, ya no lo puede es. engañar y ahora lo asalta. No es fraude. Es la diferencia, ¿verdad? Pues entre robo y fraude. El primero se puede cometer con violencia o con furtividad, en el caso que no haya violencia, pero el fraude en todas sus formas nunca va acompañado de la violencia. En este caso, cuando una persona está haciendo una transacción y se da cuenta que está siendo engañado, ¿qué sería lo más recomendable? ¿Alejarse, dejarlo todo por la paz y irse? ¿Denunciar? ¿Qué es recomendable? Sí, porque también hay la figura en tentativa del fraude. Claro. Cuando no se logra el lucro, pero se hicieron todas las maquinaciones para que mediante el engaño se pudiera haber obtenido ese beneficio, sin lograrlo, entonces queda en tentativa. Claro, puede denunciarlo y es un delito de fraude en tentativa. Es menor, es atenuada, pero también es un delito. Sí, en este caso entonces también la cultura debe ser en ese caso. Porque en este no caso es un deber, ¿no? Es un deber. Aunque yo no fui objeto, o sea, no tuve un daño, pero es mi deber denunciarlo para que a otra persona no le cometa ese perjuicio. Hay un tema así que quisiera abordar, aunque sea muy rapidito, claro, de mucha gente que he escuchado que ha sido víctima de gente que asegura que le va a arreglar la vida y que le den dinero a cambio de, y te voy a regresar al ser amado y te voy a hacer esto y muchas promesas que son mentiras, y cuando nos enteramos nos sorprende lo ingenuos que pueden ser creyéndose de alguien que les dice
que a cambio de 1,000 pesos, 5,000 y cantidades que verdaderamente, hace un momento decía, perdí el patrimonio, gente que los ahorros para hacerle el 15 años a la hija se lo entregaron a una mujer que le aseguró que iba a regresar al marido porque andaba por ahí, pues, en problemas. el pobre marido estaba trabajando. Sí, claro. cómo no. Bueno, yo creo que vamos a dar un mensaje final para nuestro auditorio relativo a este delito y a una recomendación que podemos hacerle para que no caiga o sea víctima del mismo licenciado Sepúlveda. Sí, yo les recomendaría mucho el cambio cultural, el cambio mental, para que utilicen a los expertos de todas las materias antes de generar una inversión, antes de celebrar un contrato de compraventa o cualquier otra operación que ponga en riesgo su patrimonio. Consulten a los expertos y luego a quienes ya hayan sufrido de este delito, que confíen en las instituciones procuradoras y administradoras de justicia, porque con la reforma procesal ahora hay mayor transparencia. Muchas gracias, licenciada Garza. Pues también reiterar la cultura de denuncia en todos, no hay que quedarnos callados y insistir mucho en acudir a los expertos y el sentido común. Mi papá decía, nadie te da nada a cambio o sea, nadie te da algo a cambio de nada. Ajá. O sea, hay que no tener esa ambición o que me van a dar algo esa más. Codicia, pero no. Esa codicia que a fin de cuentas se revierte y los engañados pues son víctimas quienes consideraban que les iba a ir muy bien en el negocio fue exactamente al revés. Por ya vimos que el perfil del delincuente de fraude es muy específico, entonces bueno, pues hay que ser más inteligentes y que no nos pesquen en ese rato de que por tratar o pretender ganar más, pues verdad. Muchas gracias, licenciada Rosario. Bueno, en primer término, mi recomendación es precisamente ser desconfiados de los ofrecimientos espectaculares que nos hacen, como el ganar más de lo que comúnmente se tiene por ganar en una inversión o en una compra o en cualquier operación que se haga. Segundo, que acudan a las instituciones como la Procuraduría Federal del Consumidor, que también es una institución que te informa, que te asesora respecto a ciertas operaciones mercantiles que puedes hacer y cómo puedes hacerlas. Y principalmente, recomendación, hay que hacer todo por escrito, no basarnos en la palabra, ser desconfiados en eso que se está ofreciendo y hacerlo todo a constar por escrito. Y una vez que ya nos vemos involucrados en una fraude, bueno, pues hacer la denuncia correspondiente con las instituciones que siempre están con la voluntad de auxiliar al ofendido, a la víctima de un fraude de esta naturaleza. Bien, yo creo que hay un eco generalizado en el sentido de que hay que acudir también a los expertos, que no podemos arriesgar nuestro patrimonio, así como es difícil para nosotros lograr hacernos de algo, también pues no debemos dejarlo ir con esa facilidad ante una ilusión, ante un ofrecimiento espectacular. Acudir a las autoridades cuando ya se ha cometido un ilícito, exigir la reclamación a través de la vía correspondiente, no tratar de hacernos justicia por nosotros mismos, sino acudir a las autoridades, ahí están, acudir a los abogados, al Ministerio Público en su caso, a los defensores también, y desde luego ser desconfiados, saber que no es fácil entregar nuestro patrimonio a una persona sin que haya algo a cambio. Si vamos a hacer un contrato, por más pequeño que sea y creamos que es algo tan pequeño que no requiere acudir a un abogado, leerlo bien. Leer bien a qué nos obligamos, qué se compromete la otra persona a cambio de lo que nosotros vamos a dar. Eso sin duda alguna pues podrá permitirnos defender mejor nuestro patrimonio y estar alertas, porque así como lo dije hace unos instantes, la sociedad ha avanzado, también el crimen ha avanzado y la forma de cometerse delitos pues es tal vez ahora más sofisticada. Entonces tenemos que ir a la par nosotros también en cuanto a defendernos de actividades ilícitas, y esto es en general en todos los casos, claro. Pero en este que estamos hablando en específico, pues simple y sencillamente también la autodefensa, pero esta es a través de la prevención. Muchas gracias, y pues ya lo ve usted, esto es importante, saber documentarnos, tratar de asesorarnos bien y no caer en manos de estos delincuentes que andan pululando por ahí. Yo le agradezco al licenciado Javier Sepúlveda Ponce, presidente del Colegio de Abogados del Noreste, su presencia, a la licenciada Ana Berta Garza Guerra, comisaria de Programas Institucionales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado,
a la licenciada María del Rosario Garza Alejandro, juez primero penal oral del Estado, y el licenciado Demetrio Cadena Montoya, juez tercero penal del segundo distrito judicial, que nos haya acompañado. Y a usted le pido que nos acompañe en las próximas sesiones de diálogos judiciales en los correos electrónicos tribunal@pjnl.gov.mx, puede hacernos llegar los temas que desee que tenemos aquí. Muchas gracias y hasta la próxima.